Bien, ahora vamos a ver otro método de diagnóstico por imagen que la verdad no es muy utilizado aquí en Argentina, pero en otros países del mundo sí, y que tampoco utiliza radiación ionizante. Y podemos obtener imágenes de distintos tejidos de la zona bucomaxilofacial. Este método de diagnóstico por imágenes se conoce con el nombre de ecografía. Entonces, ¿qué es la ecografía? Es la aplicación de ultrasonidos. ¿Sí? El ultrasonido es una energía mecánica que se basa en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido. O sea, este ultrasonido produce imágenes mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos. Esos haces ultrasónicos son lo que se denominan ecos y se reflejan a través de las distintas interfaces tisulares y distintas estructuras del cuerpo del paciente mediante la emisión. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder adquirir una imagen a través de un ecógrafo, o sea, una ecografía? Necesitamos, en primer lugar, al ecografista, bueno, el paciente, y después tenemos el ecógrafo en sí, que está conformado por un generador, un convertidor analógico digital, tiene una memoria gráfica, un monitor y también tiene cuadros de mando en su software. Y este ecógrafo se le conecta lo que se llama un transductor, que como vamos a ver más adelante tenemos distintos tipos de transductor. Esta técnica es muy operador dependiente, porque acá dependemos de la habilidad manual que tenga dicho ecografista, porque si uno no coloca de manera adecuada el transductor, la imagen que puede observar en la pantalla, en el monitor, puede variar. Entonces es un estudio que es bastante, digamos, operador dependiente. Para poder entender los fundamentos por los cuales se forma la imagen en ecografía, necesitamos definir algunos términos. Por ejemplo, el sonido. ¿Sí? ¿Qué es el sonido para ustedes? ¿Sí? Decimos que es una sensación percibida por el órgano del oído por una onda mecánica que es originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un medio material. ¿Sí? O sea, uno, digamos, para poder oír, digamos, o sea, para escuchar el sonido, tiene que propagarse a través de un material. Otro término de importancia para esta metodología es el ultrasonido. Entonces el ultrasonido son una serie de ondas mecánicas, generalmente estas son longitudinales, que se originan por la vibración de un cuerpo elástico. ¿Sí? Lo que es en el ecógrafo está representado por el cristal piezoeléctrico, que luego lo vamos a ver, a describir. Y esta vibración se propaga por un medio material, que en este caso son los tejidos corporales, y además la frecuencia supera a la del sonido audible. El sonido audible para el ser humano es de 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohercios. Acá tenemos representando una escala en las cuales, digamos, está ubicado lo que es el infrasonido, el sonido audible y, digamos, luego del sonido audible viene lo que es el ultrasonido y luego lo que es el microsonido. Bien, los parámetros que se utilizan a menudo para el ultrasonido son la frecuencia, la velocidad de propagación, la interacción del ultrasonido con los tejidos. Eso no va a depender de que del ángulo de incidencia, o sea, digamos cómo yo coloco ese transductor, la atenuación y la frecuencia de repetición de los pulsos. Bueno, ahora vamos a describir brevemente cuáles son los fundamentos por los cuales se adquiere esta imagen
a través de del método ecográfico. Entonces, el fundamento por el cual se forma la imagen por medio de un ecógrafo es este, que la energía eléctrica que llega al transductor estimula los cristales piezoeléctricos que están contenidos dentro del mismo. Y estos emiten pulsos de ultrasonido, de manera tal que el transductor no emite en forma continua, sino que lo emite en forma de grupos o de ciclos, ¿sí? A manera de pulsos. Entonces, lo que el transductor hace es alternar dos fases, de emisión de sonido, recepción de ecos, emisión de ultrasonido, recepción de ecos, y así todo el tiempo, sucesivamente. Bien, entonces ¿cómo se adquiere una imagen? El transductor se coloca sobre la piel del paciente. Previamente hay que colocar una capa de gel sobre la superficie del paciente, de la piel del paciente, para eliminar el aire que pueda llegar a contener, que eso nos puede afectar la imagen. Entonces, un circuito transmisor aplica un pulso eléctrico de pequeño voltaje a los electrodos del cristal piezoeléctrico del transductor. Este empieza a vibrar y transmite un haz ultrasónico de corta duración, el cual se propaga hacia el interior del paciente. Es parcialmente reflejado y transmitido por los tejidos que se encuentran a través de su paso. Entonces la energía reflejada regresa al transductor y produce vibraciones en el cristal, los cuales son transformadas en corrientes eléctricas por dicho cristal, luego son amplificadas y procesadas para poder transformarse en imágenes. La amplitud de onda sonora de retorno determina la gama o la tonalidad de gris con la que a la cual se le deberá asignar a dicha zona o a dicha imagen. Los ecos muy débiles dan una sombra cercana al negro dentro de la escala de los grises, mientras que los ecos potentes dan una sombra cercana al color blanco. Bien, que eso tiene una terminología, como habíamos visto en ecografía, en radiografía, en resonancia. Aquí la terminología difiere de los métodos de diagnósticos anteriormente vistos. Bien, entonces si nosotros queremos describir una imagen de una ecografía, vamos a decir que una imagen es ecogénica cuando genera ecos debido a la existencia de interfaces acústicas en su interior. Una imagen puede ser hiperecogénica o hiperecoica, cualquiera de los dos términos es aceptable, cuando se generan ecos de gran cantidad o intensidad. Cuando en el interior de la estructura existen interfaces más ecogénicas que el parénquima anormal que lo circunda, por ejemplo. Entonces, ecográficamente es una imagen intensamente reflectante, o sea, es de color blanco intenso, que es típica del hueso, de una calcificación, de una cicatriz, de un engrosamiento. Luego tenemos las imágenes hipoecogénicas o hipoecoicas. Este tipo de imágenes se generan cuando hay pocos ecos o de baja intensidad. O sea, cuando en el interior de la estructura normal existen interfaces de menor ecogenicidad que el parénquima circundante. Ecográficamente es una imagen poco reflectante, de color gris oscuro, es típica de lo que son las tendinitis, el músculo normal, que es hipoecoico con respecto a lo que es el tendón. Luego tenemos las imágenes anecoicas o anecogénicas. Son aquellas que no generan ecos debido a que no hay interfase en su interior y es típica de los líquidos. Aquí podemos observar un cuadro comparativo con respecto a lo que es la ecogenicidad tisular. Tenemos distintos tejidos y cómo se ve en una imagen ecográfica. Por ejemplo, las venas son anecoicas, las arterias también son anecoicas. Ahora los músculos
son heterogéneos, entonces tienen líneas hiperecoicas, pero todo lo que es el fondo tisular es hipoecoico. Ahora, la grasa es hipoecoica con líneas irregulares hiperecoicas. Los tendones son predominio hiperecoico. El hueso tiene una línea hiperecoica, pero dan una sombra acústica. Y los nervios pueden ser hiperecoico o hipoecoico, depende de dónde están ubicados, si son más superficiales o más profundos. Bueno, veamos ahora las ventajas que tiene esta metodología de diagnóstico por imágenes en odontología. Bien, una de las ventajas que tiene es que carece de radiación, es inocua para la persona, no produce efectos biológicos, al contrario de otros métodos de diagnóstico por imágenes que sí tenían sus efectos biológicos, o sea, principalmente los que utilizan radiación X para generar las imágenes. Entonces la ecografía también es un método rápido y bien tolerado por el paciente, ya que el explorador y el paciente no están aislados en espacios reducidos ni cerrados, lo que facilita la tolerancia y el paciente colabora con la prueba. Es económica, teniendo en cuenta el costo del equipo y el espacio que se necesita para poder operar con dicho equipo. Permite controles repetidos, es reproducible y se utiliza para funciones dirigidas. Por ejemplo, se necesita realizar una punción en una glándula, el lóbulo profundo de la glándula parótida, ¿sí? La punción la vamos a ir orientando, dirigiendo a través de una ecografía. No vamos a utilizar radiación que sea perjudicial para la salud del paciente, sino que utilizamos un método que sea inocuo, ¿sí? Bueno, el ecógrafo además puede desplazarse de un lugar a otro, o sea, sin necesidad de tener que mover al paciente, porque es un equipo portátil, ¿sí? En odontología, bueno, las mayores zonas o áreas que se estudian son las glándulas salivales, tanto las glándulas salivales mayores como las menores. También se utiliza para estudiar músculos, los músculos del piso de boca, los músculos o los ligamentos de la articulación temporomandibular, ¿sí? Los conductos excretores, si hay presencia de cálculos, ¿sí? Que pueden obturar produciendo una inflamación del conducto de la glándula, ¿sí? Porque en radiología convencional, a través de los distintos estudios con contraste, ¿sí? Se puede darnos buena información de la presencia o no de algún cálculo, pero este estudio, digamos, no utiliza radiación y es más sencillo, más tolerable por el paciente. Aquí podemos visualizar distintas estructuras, ¿sí? Cuyas imágenes fueron adquiridas a través de una ecografía. Bien, en la primera fotografía, la que está a la derecha de su pantalla, observamos una imagen de las fascias de un músculo, donde visualizamos líneas hiperecoicas con un fondo tisular hipoecoico. ¿Sí? Recuerden cómo se veía el músculo acorde a la ecogenicidad tisular. Luego, en la imagen central, observamos vasos. Visualicen que hay una B y una Y, correspondiente a lo que es la vena yugular, y una A y C, correspondiente a la arteria carótida. La luz de dichos vasos se visualiza en forma anecoica, ¿sí? La luz de los vasos, como no contiene ningún elemento por cual se pueda reflejar esas ondas sonoras, ese ultrasonido, ¿sí? Entonces la imagen que se obtiene es anecoica. Lo mismo tanto para las venas como para las arterias, ¿sí? Aquí observamos otras estructuras como lo que es el tendón y músculos, las fascias musculares. Podemos observar cortes en distintos planos, ¿sí? En el
en la imagen superior del lado derecho de la diapositiva, lado izquierdo de ustedes, podemos observar un corte frontal de lo que es un tendón. Debajo de dicha imagen, ¿sí?, observamos lo que es un corte sagital de un tendón. Y lo mismo visualizamos en las fotografías del otro lado, digamos del lado izquierdo de la diapositiva y derecho de ustedes, ¿sí?, donde observamos un corte coronal de un músculo, donde se observan las fibras musculares, y un corte sagital de la misma zona. Entonces, en estas imágenes visualizamos los tendones, o el tendón, en este caso, en ambos cortes, con una imagen a predominio hiperecoico o hiperecogénico. Y el tejido muscular, las fascias o los haces musculares, también se pueden visualizar hiperecoicos, pero observamos un fondo tisular hipoecoico. En esta diapositiva observamos lo que es un quiste en el interior del tejido de la glándula parótida. Fíjense que ahí tenemos unas líneas de punto de color blanco, que es donde cómo se realizan las mediciones, digamos, la medición de la extensión de la imagen, de la patología. En esta diapositiva, ¿sí?, observamos lo que es un ganglio linfático infartado. Observen que el ganglio se ve hiperplástico, está reactivo, está aumentado de tamaño, y se ve hiperecoico. Tiene en la zona central una imagen hiperecoica, que es lo que representa el hilio del ganglio. Cuando los ganglios se infartan o aumentan de tamaño, se visualiza con bastante claridad, con nitidez, lo que es el hilio, que se observa hiperecoico con respecto al resto de los tejidos. Bueno, lo principal que tienen que saber de esta metodología de diagnóstico por imágenes es que no utiliza radiación, sino que se basa en la generación de ecos por parte de ese transductor. Se generan ondas sonoras y se emiten ecos. Se utiliza para estudiar glándulas salivales, músculos, tendones. Actualmente no es en Argentina muy utilizado por el odontólogo, pero en otros países del resto del mundo sí es un método que se utiliza, porque piensen de que es inocuo para el paciente. Entonces podemos estudiar distintas patologías sin digamos, afectar la salud del paciente, sin que exista algún riesgo biológico, como sí existe con las radiaciones ionizantes. Bueno, conclusión, entonces no utiliza radiación, se utiliza para ver ganglios, músculos, ligamentos, glándulas, bueno, todas las estructuras.